Bendiciones, saludos. Saludos a todos los que conectan, todos los que ven grabado, a todo aquello que el Señor le está hablando en su corazón. Shabbat Shalom. Anoche tuvimos nuestro servicio. Hoy regresamos al estudio bíblico los sábados porque se me hace difícil darlo otro día de esta manera consistente donde puedo usar la pizarra. De verdad, lo que amerita el estudio inductivo de la Biblia toma tiempo y dedicación. Y no puede ser algo así como una predicación. No salió bien los miércoles. Iba muy rápido el sistema de la radio, hay que hablar bien rápido. A veces solamente tengo 20 minutos en el aire o menos. A veces me cortan hasta antes de tiempo sin yo saberlo. Como yo trabajo para el Señor, pues dije, déjame volver al salón y para presentar este estudio que es tan necesario, el que aprendamos la escritura. Saludos a Panamá, Puerto Rico, bendiciones, Estados Unidos, la paz de Dios con ustedes, qué bueno que están ahí anotándose, vamos a avanzar en el curso. Para los que entran por primera vez, por favor, quiero recordarles que recuerden que en el Centro Apostólico nosotros tenemos el libro de Sanidad Interior, Buscando mi Sanidad Interior, una herramienta de trabajo para su sanidad y para ayudar a otros. Lo puede conseguir a través de la página de Amazon, lo busca como Evelyn Terán o Buscando mi Sanidad Interior. También recuerde que en el centro usted puede ordenar su aceite de unción, puede ordenar los jabones, esto los hago yo, no envío a nadie a que los haga, y también el agua de bendición, que buenos testimonios tenemos de las tres cosas. Y de otras cosas más que, bueno, yo no las voy a mencionar ahora. Pero vámonos entonces a la escritura, busque su Biblia. Vamos a tomar el tiempo, busque su Biblia. Voy a hacer un repaso rápido del horizontal, lo que se conoce como el horizontal en el estudio inductivo, que es la primera página de su trabajo, donde usted va a poder ir anotando las divisiones y las subdivisiones de los libros y con los títulos de sus párrafos, que es decir, el título principal que usted le está dando a cada una de esas páginas cuando nosotros salimos al aire a hacer el estudio. Esta página, bueno, esto fue hecho en 1994, así que está un poquito, ¿verdad?, fuera de tono. Pero aparece el título que yo le di, de acuerdo a mi interpretación, que noté que era lo importante, lo que resaltaba en ese tiempo, ¿verdad?, al conocimiento, al entendimiento que yo tenía de las escrituras. Le puse el libro de los Hechos, la expansión del evangelio mediante el Espíritu Santo. Me parece que es muy efectivo todavía hoy. La clave, que esto es una clave universal, el capítulo 1, el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estas son palabras de Jesús, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces este libro en particular, todos los libros son diferentes, tiene 1, 2, 3 divisiones mayores, y luego vienen los párrafos, no tiene subdivisiones, ¿ok? Así se debería ver la parte de al frente. Después al final usted va a poder hacer, una vez complete todos los cuadros. Ya en este libro hemos completado el cuadrito número 1, que va del 1, capítulo 1, versículo 1 al versículo 26, perseveraban unánimes. Luego el capítulo 2 va del 1 al 42, la llegada del Espíritu Santo. Luego estudiamos el capítulo 2, comenzando en el versículo 43, la verdadera iglesia, y esta baja hasta el capítulo 3, 26. Luego estudiamos el capítulo 4, empezando en el 47, en el 4:32. Vamos a mirar para atrás, del 2 al 43. Déjeme verificar esto porque tengo 2 números anotados ahí. No, es el que yo me haya equivocado. De hecho, yo no saqué 100, en este trabajo saqué 92. Déjame verlo. Puede ser por eso, del 2:43, el versículo 43, ajá, eso es un párrafo. Y esto terminó en el 47.
Sí, en el 47. Ese número está mal puesto y no sé por qué. Déjame taparlo para que no me confunda otra vez. En el 47 estamos bien. Entonces, ¿dónde le dije? El 2 al 47. Y luego, no, es que cubre más. El 4. Sigue del 47, él sigue todo hasta el 30, hasta el 431. Eso está correcto. Empezamos el 243, la verdadera iglesia. Y usted va a seguir el estudio ese hasta que llega al capítulo 431. ¿Ok? 431. Y luego comienza en el 432 y lo lleva hasta el 4, terminó en el 37, está correcto. Vamos a rebasarlo otra vez. Del 1 al 26, del 2.1 al 2.42, del 2.43 al 4.31, del 4.32 al 37, que es el último versículo. Y luego comienza el capítulo 5:2, del capítulo del 37, y trajo el precio de los puestos y por lo llamado. Ok, entonces el 432, por eso me equivoqué. Oye, por eso me dio mala nota. Perdonen que yo no había revisado esto. Del 432, él termina hasta el 5:11. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí, del 432 hasta el 5:11. Esto no termina aquí, termina el 5:11. ¿Ok? Del 432 al 5:11. Voy a empezar otra vez, vamos a repasarlo. Del capítulo 1:1 al 26. Luego va del 2:1 al 2:42. Del 2:43 al 4:31. Del 4:32 al 5:11. Y ahora comienza en el 5:12, que ahora este sería obedeciendo a Dios antes que a los hombres, y va hasta el 5:42. ¿Ok? Entonces, si usted se pregunta, el segmento que va del capítulo 4:32 al 5:11, ese se llama consecuencias de mentir al Espíritu Santo. Entonces, del 5:12 al 42, obedeciendo a Dios antes que los hombres. Y entonces, del 6:1 al 7:60, vamos a verificar esto. Del 6:1, es que de la manera que puse la clave ahí, ni yo misma la entiendo ahora. Del 6:1, déjame verificar, hasta el 7... capítulo 7 era bastante largo. 7:60, es correcto. Hasta el 7:60. Ahora entiendo qué fue lo que pasó. Fue que puse el final del capítulo, aunque no terminaba, lo escribí como quiera para saber hasta dónde llegaba ese capítulo. Entonces, del 6:1 al 7:60, en la muerte de Esteban y la persecución de la iglesia. Nosotros estudiamos eso ya. Y el capítulo 8:4 al 40, el evangelio predicado por todas partes. Y ahora vamos a comenzar el capítulo 9, versículo 1, hasta el 9:31, que es la conversión de Saulo. Ahí es donde nos vamos, la conversión de Saulo. Del capítulo 9, ahí es donde vamos, ¿ok? Ya lo tengo escrito aquí. Lo tengo desde el 9:1 al 9:9, porque el vertical, recuerden que él se divide, ¿verdad? Es todo ese capítulo. Este vertical, que es una página de su libreta, comienza en el 9:1 y termina en el 9:31, que sería aquí, al final. Entonces, esa es la página de su libreta, ¿verdad?
que sería así, la página de la libreta, la página de su libreta. ¿Ve que tiene unas divisiones ahí? Entonces, tiene la división del 9.1 al 9.9, porque aquí vamos a comenzar en el 9.10 y lo vamos a llevar hasta el 9.19. Hasta el 9.19 y luego del 9.20 lo vamos a terminar en el 22, en el 9.22 y luego del 9.23 lo vamos a llevar al 9.25 y aquí comienza desde el 9.26. Él llega hasta el 9.30. Y aquí va a comenzar, que es uno nada más el último, el 9.31, y termina en ese versículo 31. ¿Ok? Entonces, lo que le leí, el horizontal, que es lo que le explica todo lo que es hecho. Yo le leí esa división. De hecho, ya entramos, te voy a decir, estamos terminando la segunda división de este libro. Estamos terminando la segunda división, se la voy a escribir a un lado para que la vean. Estamos terminando la segunda división de este libro. Ya estudiamos la primera división, que es la obra del Espíritu Santo en Jerusalén, y estamos terminando la segunda, que es el Evangelio es para todos. Ya hubo la persecución, ya el evangelio está siendo llevado a otros lugares, ya el eunuco fue bautizado. Esto es bien importante porque de hecho el eunuco iba por la carretera, lo que se conoce hoy de Gaza, lo que se conoce este territorio donde ha surgido este conflicto, lamentablemente esta catástrofe en el Medio Oriente, y él iba por ese camino. Ese camino le pertenecía a los filisteos. Esta tierra la había perdido Israel. Recuerdan que leímos el capítulo 20 del Segunda de Reyes, ya cuando el rey comienza a mostrar sus tesoros y todo lo que tiene en su casa, y el hijo del rey de Babilonia va a Babilonia, y luego con el tiempo esta nación se lleva cautivo a los descendientes del rey Ezequías y a todo el pueblo. Y esto viene de ahí, donde el pueblo de Israel, por estar contaminado con las naciones vecinas, por hacer treguas. De hecho, ellos tenían control de ese territorio antes y lo entregaron por estar haciendo alianzas y treguas para vivir en paz, para vivir en una paz que solo Cristo te la puede dar. Y esto hoy, no bíblicamente solamente, sino en lo espiritual de hoy de la iglesia. Nosotros no podemos hacer tregua con el enemigo, no nos podemos acostar con el enemigo. Nosotros tenemos que reprender la maldad en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Nosotros tenemos que determinar una cosa y ser fiel y firme en lo que hemos determinado en el nombre de Jesús de Nazaret, para que no nos pasen estas cosas. Y hablé ayer un poco fuerte acerca de la división que esto genera entre los cristianos y los no cristianos. Si estás con Dios o no estás con Dios. Al final de los tiempos, por eso el Señor dijo que va a separar las cabras de las ovejas. ¿Están o no están? Están los cristianos y los anticristianos. No hay de otra. Esto va a ser en blanco y negro, y ya lo estamos viendo. Lo vemos por la catástrofe que se ha formado hasta en las calles de Estados Unidos. De estas personas que están escondidas, que están entre nosotros en Estados Unidos, que tienen apariencia de piedad, pero a la hora de la verdad son lobos rapaces y matan a cualquiera. No solamente a los judíos, te matan a ti como cristiano también si te metes en el medio. Entonces, este vertical completo, el título, arribota, allá arribota, usted le va a poner, no me llega a la mano, pero le va a escribir conversión de Saulo. Este vertical completo, que es decir, su página en su libreta, la página, es un vertical, y el título de usted lo va a ver, que es la conversión de Saulo, porque vamos a hablar de Saulo, todo se trata de Saulo. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque Saulo fue uno de los más grandes perseguidores de la iglesia hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Así que si hay alguien persiguiéndolo, no se preocupe, que lo que esa persona necesita es tener un encuentro con
Jesús. Ok, vamos. Saulo, camino a Damasco. Vamos a leerlo. Y antes de leerlo, vamos a tener un poquito del trasfondo de este libro. No se me apresure, no se me adelante. Ok. ¿Quién escribió el libro? Esto ya yo se lo di, pero por si acaso anótelo. Si usted es un estudiante del estudio inductivo de Juventud con una Misión, usted no está supuesto a ver este video, usted no está supuesto a estar tomando notas, ¿ok? ¿Quién escribió el libro? Tradicionalmente el libro fue escrito por Lucas, el médico amado. ¿Cuándo fue escrito el libro? Entre 60 y 62 años después de Cristo. ¿A quién fue escrito el libro? Este libro fue escrito a Teófilo. Teófilo era un gentil, se entiende a Teófilo y todo aquel gentil que lo leía. ¿De dónde fue escrito? No se sabe con exactitud, posiblemente fue escrito desde Roma, poco después de los últimos acontecimientos mencionados en el mismo libro de los Hechos. Vamos a ver el trasfondo histórico, lo voy a leer. En el comienzo de los Hechos, los judíos estaban bajo el Imperio Romano. Los emperadores de Roma eran Gallo, Claudio y Tiberio. Los gobernantes eran Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Gobierno sobre toda Palestina, entre 40 y 44 después de Cristo. Mató a Jacobo para agradar a los judíos. Quiso hacer lo mismo con Pedro, pero él murió 44 después, en el año 44 después de Cristo. Después vino Agripa II, conocido como el rey Agripa II, que está en el Nuevo Testamento, que era el hijo de Agripa I. Gobernó sobre pequeñas partes del territorio que gobernó su papá. Pablo compareció ante el rey, compareció ante Festos. El libro de los Hechos cubre los primeros 30 años de la iglesia primitiva. Esto es lo que más usted debe recordar, que cubre los primeros 30 años de la iglesia, de la primera iglesia, se le conoce como la iglesia primitiva. La expansión del evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Menciona por lo menos 32 países, 54 ciudades, 9 islas del Mediterráneo. Del capítulo 18 al 28 proporciona mucho marco histórico. El libro de Hechos muestra la obra del Espíritu Santo para la expansión del evangelio. A esto hay que añadir la persecución del cristianismo de parte de los principales líderes de la iglesia judía y los políticos. Recuerden que si vio la serie Chosen, usted puede ver el interés del gobierno de Roma que hubiera una paz en Jerusalén, en el territorio de los judíos, porque los romanos se identificaban con que ellos querían tener paz. Parecen demócratas. Ellos quieren tener paz. A ellos no les importaba qué comprometían o qué cosas había que hacer. Simplemente después que ellos estuvieran en paz y que no se les diera mucho problema y Herodes no se fuera a enterar de que estaban habiendo catástrofes en sus provincias o de que los judíos estaban todos alborotados, porque acuérdate que los judíos habían sido conquistados a consecuencia del pecado, habían perdido la tierra muchas veces y estaban siendo sojuzgados por estos imperios y ahora estaban bajo el imperio de Roma cuando Jesucristo vino. Y en este tiempo, cuando Jesucristo muere en la cruz, de hecho, muere porque esta era la muerte que se conocía entre los romanos, matar a las personas en la cruz, que fueran crucificados. Qué cosa, ¿verdad? Y vivos, no muertos, vivos. Y en este tiempo llega Jesús. Bueno, entonces ahora nos encontramos dentro de la historia de un marco prácticamente de 60 años. Preste atención. Después de la muerte y resurrección de Jesús y próximo a 10 años prácticamente o menos de que fuera destruido Roma por el fuego y finalmente fuera destruido el templo y fueran acusados los mismos judíos de ser los cristianos, de ellos, los judíos acusaron a los judíos cristianos de que ellos eran los que habían encendido la ciudad de Roma en fuego. Y por tanto la persecución aumentó.
aún después de que Pablo había sido convertido al cristianismo. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es lo que dice del 9.1 al 9.9. 9.1 al 9.9. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que el Espíritu Santo saque a la luz y nos haga ver de una manera rema todo lo que tú tienes para nosotros a través de la Escritura, y que nuestra fe sea confortada, afirmada y animada, Señor, para continuar la buena batalla en Cristo Jesús y animar a otros que necesitan de verdad es ser levantados en su fe. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por este día, te damos gracias porque sabemos que tú reinas sobre las naciones de la tierra y que no debemos de tener temor, sino entender que el tiempo de tu venida se acerca cada vez más y es tiempo de regocijarnos y de estar más alerta en todos tus asuntos, pendiente a todo lo que tú nos has enviado a hacer. En el nombre de Jesucristo, amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz, un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. No solo Pablo, o Saulo, mejor dicho, escuchó la voz de Jesús, sino que los que estaban con Jesús escucharon también la voz. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, porque estaba orando y ayunando. Entonces, cuando vamos a hacer el estudio inductivo, recuerden que hay unas reglas de interpretación y hay unas reglas de interpretación bíblica que usted no las tengo aquí, no las puede pasar por alto, y usted tiene que prestar atención a toda la literatura, a todo, es decir, a todo lo que usted está leyendo, todo lo que el autor ha escrito. Recuerden que hay que, primero, cuando estudiamos la escritura, y más si la vamos a enseñar, primero hay que observar. ¿Ok? ¿Cuántas veces vamos a observar el texto? 5 veces lo va a leer. Lo va a leer en voz alta la primera vez. Y cuando digo el texto me refiero al libro completo. No puede leer solo ese párrafo, es todo el libro. 5 veces en voz alta, y luego lo va a leer otra vez, como usted esté más cómodo, lo va a leer otra vez. Ahora usted va a leer, lee para observar, ¿ok? Y usted va a anotar todos los, vamos a decir, todas las figuras retóricas, todo lo que usted encuentre en ese libro, que lo va a ayudar después a hacer una interpretación correcta del texto. Y entonces, luego ya tiene 1, 2, 3, 4, aquí en la cuarta, usted comienza a interpretar.
basado en el primer paso, que es la observación, la interpretación el segundo, y el tercero, en la quinta lectura, usted va a hacer la aplicación, que es lo que se conoce como la homilética, ¿ok? Homilética no es otra cosa que la aplicación de la lectura, después de usted haber interpretado correctamente porque hizo una buena observación. Entonces, ¿qué podemos observar en este segmento, en este pedacito que leímos del 9.1 al 9.9? Eso es lo que usted va a poner en el centro de ese cuadro. Acuérdense que estamos hablando de ¿qué? De la conversión de Saulo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una palabra que se repite mucho y es Damasco. Damasco. Y el personaje que tenemos es a Saulo. Saulo iba camino a Damasco. ¿Y qué iba a hacer en Damasco? Él tenía que amenazas de muerte. Amenazas de muerte. ¿En contra de quién? De los cristianos, no de los judíos, de los cristianos. Judíos cristianos, era de los cristianos, amenazas de muerte. Pero en esa trayectoria que él iba, donde él iba acompañado con otras personas, dice que hay un ambiente. Usted recuerda, a la hora de interpretar, sucedió algo. Imagínese que alguien se cae de un caballo. ¿Qué pasa? La gente se alborota. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Y qué le pasó a este? Imagínatelo. Ay, ¿qué le pasó? Y mira, se cayó, apárate el caballo. Imagínate, qué ridículo. Que tú eres el que va al frente, tú eres el que lleva la carta, tú eres el que va a matar a la gente, tú eres el que va con toda la autoridad de los judíos políticos. O sea, tú te crees que tú eres el monstruo y te caes del caballo. Te caes del caballo. Porque el caballo yo creo que vio a Jesús primero que el mismo Saulo, como le pasó al profeta. Se cayó del caballo y escucha la voz. Y él con la voz viene ese resplandor. Dice que Jesús estuvo tan cerca de Saulo que la luz que radiaba de esa luz lo dejó ciego, lo cegó. Él no pudo ver a Jesús. Los discípulos sí veían a Jesús cuando aparecía, pero Saulo no lo podía ver porque Saulo estaba en pecado. El pecado, escríbelo, porque ahora cuando vas a interpretar, claro, acuérdate que yo llevo muchos años haciendo esto. Cuando yo voy a interpretar y voy a interpretar, el pecado no me permite ver a Jesús. ¿Ok? El pecado no me permite ver a Jesús. Por tanto, cuando yo voy a aplicar este pasaje, ¿verdad? Yo aprendo que yo tengo que morir al pecado para ver a Jesús. En otras palabras, si yo estoy teniendo problemas para ver a Jesús, si yo estoy teniendo problemas para escuchar la voz de Dios, si yo estoy teniendo problemas para tener una relación con Jesús, para crecer en mi caminar con el Señor, yo tengo que examinar mi corazón. No vaya a ser que en él haya pecado y por causa de este pecado yo no puedo escuchar ni ver a Jesús. Tan simple como esto. Entonces, aquí vemos, bueno, lo puse en negro, pero recuerden que las palabras que van adentro las ponemos en rojo. Aquí está el rojo. Disculpen, es rojo. Entonces, uno de los problemas que él tuvo es que se cae del caballo. Se cae. Luego, la luz y la voz, que no es otra cosa que Jesús. Él puede oír, pero él no puede ver a Jesús. Y entonces ahí él cae de rodillas
Y cuando él escucha la voz de Jesús que le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Él tiene esa revelación y ahora le dice a Jesús, se someta y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nosotros, y vamos otra vez a la interpretación, si usted va a interpretar, está observando, pero acuérdese que usted no puede interpretar todavía hasta que no lo termine todo. Esto lo hacemos por cuestiones del tiempo y de esta clase. Porque imagínate, si yo me fuera a ir para atrás a interpretar, no terminamos. Esto toma como 3 años. Entonces, ahora, inmediatamente tú ves la reacción de él cuando tiene un encuentro con Jesús. Entonces yo interpreto aquí que la luz y la voz de Jesús, al ser escuchada por el hombre pecador, produce arrepentimiento. Arrepentimiento, dándome a entender que el hombre que no se arrepiente es porque no ha escuchado ni ha visto la luz de Jesús. No ha escuchado su voz ni ha visto su luz. Por tanto, camina en oscuridad y no se puede arrepentir. Para que un pecador se arrepienta, necesita tener un encuentro con Jesús. Y para que tenga un encuentro con Jesús, alguien tiene que salir a predicarle, a llevarle la palabra de Dios, como está escrito en Roma, que lo escribió el mismo Pablo. Él mismo escribió cómo en los romanos, cómo sabrán, cómo se convertirán, cómo escucharán si no hay nadie que vaya a predicarle el evangelio. Que eso viene siendo ahora, claro, una aplicación. Perdón, se me cayó la tapita. La aplicación. Entonces yo aplico hoy, porque acuérdate, la aplicación es hoy. Entonces yo aplico hoy que el ser humano o el hombre pecador, el pecador, necesita escuchar a Dios para arrepentimiento. Déjame no poner Dios, déjame poner a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios con nosotros. Jesús es el mediador entre Dios y los pecadores. Necesita tener un encuentro, escuchar a Jesús para arrepentirse. Por tanto, yo aplico hoy que hay que predicar el evangelio. ¿A quién? A los pecadores. ¿Para qué? Para que tengan un encuentro con Jesús. ¿Me entendés? Tan simple como esto. Mira, ni en Harvard te van a enseñar esto. Se cayó el tapo. Ni en la Universidad de Harvard. Porque de hecho te enseñan mucha filosofía en muchos libros baratos de los hombres, pero nadie te enseña la Biblia. Si no la aprendes por tu cuenta, te has podido. Ay, espérate. Se me cayó la tapita y se cierra el marker. Ok. Entonces, mira qué simple. Ya lo cubrimos. Del 9.1 al 9.9. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a observar. Luego vamos a interpretar. Y luego vamos a aplicar. Pero si usted es nuevo en la escritura, es decir, usted nunca ha completado la Biblia completa de la manera del estudio inductivo, usted va a tener problemas llegando a estas conclusiones. Usted se va a quedar en la superficie de lo que leyó, observó, y usted va a tratar de aplicar, de hacer la homilética sin interpretar apropiadamente. O usted va a leer el texto, va a interpretar lo que usted está pensando, lo que ha escuchado antes, y va a querer venir a hacer una aplicación para este tiempo. Y no necesariamente va a ser efectivo en la enseñanza de la escritura, porque a usted le está faltando observar la escritura. El texto hay que observarlo. Ya son las 1:13, así que vamos a terminar por hoy. Seguiremos con el 9:10, el 9:20, el 9:23, el 9:26 y el 9:31. Recuerden que hay un método cuando vamos a usar el estudio inductivo de la Biblia. Lo que vamos a hacer el sábado que viene,
yo no voy a hacer el repaso porque ya repasé hoy. Busquen los videos anteriores que están puestos en Instagram y así nosotros vamos a adelantar todo lo que Dios tiene para nosotros a través de la escritura, del libro de los Hechos. Y qué impactante ver. Porque nos podemos concentrar en, Pablo era un pecador, perseguía a la iglesia y entonces se cayó del caballo y Jesús se mostró y él se arrepintió. Pero qué cosas hay dentro de esta historia es bien importante que nosotros podamos entender que Pablo era un perseguidor de la iglesia como todavía lo hay hoy. Y que si a estas personas no se le predica el evangelio, porque Jesús nos ha dejado la comisión a la iglesia de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si nosotros no cumplimos con esta misión que Jesús le dejó a la iglesia, los pecadores no van a tener luz. Y no todos van a recibir la luz. Porque mira, con Saulo andaba una comitiva a perseguir a la iglesia. En cambio, solamente Saulo, dice el libro de Hechos, que se convirtió al evangelio. Solamente él. Los demás siguieron su rumbo. Los demás no recibieron a Jesucristo. Solamente Saulo. Y aún en el libro de los Hechos no se muestra más adelante si de los hombres que andaban con Pablo en este tiempo, si hubo alguno de ellos que se unió a Pablo luego en el ministerio. No aparece récord de esto en nada en el libro de los Hechos. Así que recuerda, yo te recomiendo que prestes atención a la escritura y más que todo que seamos obedientes a lo que el Espíritu le dice a la iglesia. En este tiempo, yo mañana voy a hablar un poquito más durante el servicio. Yo voy a entrar en el mismo tema que hemos estado hablando acerca del pueblo de Israel, de esta crisis catastrófica en la que se están viendo esta tierra, en que nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado con lo que decimos en el sentido de que Dios es juez. Dios castiga y golpea a las naciones de la tierra para que el corazón de ellos se alinee, para que busquen a Dios. Hay cosas que están muy sensibles y uno no las puede decir porque pueden ser sacadas fuera de contexto. Pero Dios juzga a las naciones de la tierra. Y lo que para nosotros es importante, para Dios no es. Por eso Él dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y a veces nosotros pensamos que las cosas deben de suceder y que el orden de la tierra debe ser de una manera, pero ya Dios lo ha escrito en su libro. Y según Dios tiene todo posicionado para la llegada de Jesús nuevamente a la tierra como Rey y Señor, todo lo que está fuera de orden tiene que entrar en el orden divino de Dios. Aunque nos cueste creerlo, y esto va a los niveles más bajos, esto entra hasta con nuestra familia, hasta con lo más significante que pueda suceder en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra salud. Nosotros lo único que podemos hacer es procurar que tenemos temor de Dios y que estamos caminando bajo ese temor y bajo ese orden divino, porque hay cosas que nosotros no vamos a entender hasta que lleguemos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial y todo sea mostrado tal y cual es. Para nosotros la muerte es el final de nuestras relaciones con nuestros seres humanos, con nuestros hermanos, ¿verdad? Con los seres humanos. Pero la muerte para Dios no es el final, es el comienzo de que sus hijos vuelvan a casa, que volvamos al paraíso, que volvamos a la tierra prometida que nos fue quitada en el huerto del Edén. Y estas palabras son profundas y la historia del pueblo de Israel todavía hoy en este siglo y de las naciones de la tierra están puestas en las manos de Dios. Y lo único que podemos hacer es orar y sí entender que las consecuencias del pecado y las consecuencias de la rebelión y el de dejar que el enemigo, sea literalmente o espiritualmente, esté cerca de nosotros en nuestra vida,
Es una puerta abierta de destrucción. Así como de repente llegó esto a las puertas de Israel, siempre estuvieron ahí. Y de repente hubo esta catástrofe. También en la vida del creyente hay un de repente, donde nosotros tenemos que aprender a reconocer todo estorbo, toda influencia de Satanás en nuestra vida y reprender con autoridad para que no nos tome de sorpresa el de repente de Dios. Amén. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo te bendigo donde quiera que tú estés. Y yo espero que esta palabra dé el fruto al 100%. Y que entendamos que hay personas anticristianas, como Pablo, en este caso, Saulo, perdón, que se levantaba a perseguir la iglesia en ese tiempo. Todavía hoy hay Saulos. Hay personas, espíritu del anticristo, obrando en personas que se levantan en contra del cristianismo, en contra de todo lo que se llama Dios. Lo hemos visto en estos días en las manifestaciones dentro de Estados Unidos. Hay países que no son temerosos de Dios y han tenido más temor de Dios que Estados Unidos y han prohibido marchas y han prohibido manifestaciones. En cambio, Estados Unidos está tan comprometido con el pecado que hemos visto este pecado fluir en las calles en estos días, donde el hombre tiene autoridad para vociferar libremente en contra de todo lo que es Dios, de todo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es amable, lo que es puro, lo que es digno. Aún en las iglesias esto se permite. Así que pídele al Señor que tenga misericordia de la nación americana, de tu casa, de tu pueblo, de tu nación. Y que exponga el pecado, que sea manifiesto el pecado, que no se esconda la maldad, que sea manifiesto y traído a juicio ahora que todavía no hemos llegado ante el gran tribunal. Ahora que todavía estamos a tiempo de ponernos de acuerdo con el Señor. Que todo sea manifestado y sacado a la luz en tu casa, en tu hogar, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu finanza, en tu espiritualidad. Que todo salga a la luz y sea manifiesto ahora que todavía estamos a tiempo de ser restaurados para la gloria de nuestro Padre Celestial. Yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que la paz de Dios esté contigo hoy y siempre. Amén. Y te espero mañana. El servicio en español a las 10 de la mañana, en inglés a las 12 del mediodía. Y bueno, cualquier duda, sabes que me puedes escribir a través de la página centroapostólicodefl.com. Usted me puede mandar un correo electrónico directamente escribiendo en esa página. Bendiciones, la paz del Señor contigo y gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Amén.